nos iba a contar lo del viaje de Washington, pero yo decía, de Massa, por supuesto, yo decía, estos valores 720, Alfredo, ¿siguen siendo valor pánico o tiene una lógica con lo que pasó después el domingo pasado? No, siguen siendo valores extremadamente altos. Claramente el escenario lo que vuelve a poner es la debilidad, digamos, de lo que puede ser un próximo gobierno en Argentina y donde necesitas mucho poder político para poder enfrentar una situación de extrema vulnerabilidad fiscal y monetaria. Entonces yo creo que eso es lo que referencia este dólar, pero es absolutamente un dólar que diría que es un sinsentido. O sea, son valores más elevados que la salida de la convertibilidad ya por el 2001, con lo cual nos hemos acostumbrado a estos valores y estos saltos tan fuertes del dólar, pero que claramente no reflejan otras condiciones que la Argentina en algún momento debería empezar a buscar, ¿no? De mucha mayor estabilidad, etcétera. Con lo cual, si hubiera un escenario, o bueno, alguien que acertara algo en los próximos meses, esto debería tender a estabilizarse. Mirá, nosotros hicimos un escenario base, es muy complejo de cara a octubre lo que le toca a la Argentina, porque realmente acá el gobierno, el oficialismo va a seguir apostando a todo, con lo cual esa mini evaluación, digo, 25 puntos, tendría que haber sido mucho más, y claramente con otro programa económico, pero digo, esa evaluación que se hizo automáticamente fue a precio, o sea, no sirvió absolutamente para nada, lo único que hizo fue fogonear a los financieros y paralelos y a los precios. Pero el gobierno sabe que todavía tiene alguna oportunidad, o sea, no está totalmente perdido. Entonces, en ese escenario, seguramente y va a volver con suba de asignaciones universales por hijo, va a venir con más asistencialismo de Washington, probablemente Massa, no va a venir con menos. Entonces, ese escenario es peor porque sigue distorsionando las variables, sobre todo fiscales, que son absolutamente delicadas para la Argentina y que no hay plata para poder seguir pagando eso. Entonces, por eso digo que no, yo creo que al contrario, acá la gran pregunta es qué va a pasar, por ejemplo, con el tipo de cambio oficial, porque si realmente se atrasa, como dicen que lo van a dejar en 3.50, sí, es un tipo de cambio todavía más fuerte que prepaso de agosto. Entonces nosotros ahí tenemos serias dudas que se pueda respetar. Y lo último en materia inflacionaria, o sea, la Argentina, hablamos del 7 de Guzmán como una locura, un disparate. La Argentina va a entrar en octubre con casi 14, 15 puntos de inflación. Exactamente, entre 10 y 15 puntos de inflación. Va a tener la Argentina entre septiembre y octubre. O sea, las elecciones llegás con... Pero para 14 mensual. Exactamente, no acumulado. Mensual. ¿Eso qué es? Los 80, perdón. No. Eso es la brecha más de 100% durante 3 años, que claramente sin un programa económico y estas decisiones desacertadas de devaluar sin ningún tipo de sustento atrás, fue traslado directamente a precios. Revisá, energía, servicios, productos de alimentación, todos han subido entre un 20 y un 50% en la Argentina. Pero, en el búnker de Massa dicen, bueno, en los últimos días de agosto va a estar todavía metido bien en el rol de ministro y a partir de septiembre va a estar dedicado a la campaña. ¿Es viable en este escenario que para fines de agosto ya esté más o menos ordenado el escenario como para que él pueda dedicarse casi full time a la campaña? Y yo creo que no. Lógicamente acá hay una decisión también del oficialismo de seguir mostrando la cara de Massa como la opción viable para poder solucionar este problema. Pero si vamos a los números duros de Massa, desde hace un año de gestión, va a entregar una inflación duplicada del 7% que él recibió, probablemente, o por lo menos va a llegar a unas elecciones con ese valor. Cuando uno ve que dijo que no iba a emitir un peso más y devolvió los 10.000 millones de pesos, lo único que hizo fue emitir más de 1 billón de pesos extra y se pasó en un 264% con el acuerdo con el fondo. Y en materia fiscal vamos a un déficit primario no de 1,9, sino que superior al 2,5%. Entonces, lo único que hemos visto hasta ahora de la gestión del precandidato a presidente y ministro de Economía es subir la tasa de interés. Que yo vine acá y lo dije varias veces, subir solo la tasa de interés no sirve. No resuelve absolutamente nada. Solo. Ahora, me quedé pensando en algo que dijiste al comienzo de todo. Hace falta una consolidación política para enfrentar los serios problemas que tenemos.
hipótesis, porque todo el mundo ya lo da como ganador a Milei, a mí me parece que es una falta de respeto para la contienda electoral. Suponte que gana Milei. En el mejor de los casos, de 257 diputados va a tener 41. En el mejor de los casos, de 72 senadores, 10 u 11. No parece como un candidato que vaya a ofrecer potencia política para afrontar esto. Bueno, es un problema muy importante que la Argentina exactamente va a enfrentar. Recién se lo comentaba a Pancho. Vos necesitas muchísimo volumen político hoy para gobernar la Argentina y sobre todo por lo que se va a venir, porque la gente, yo no soy lamentablemente fatalista o alarmista cada vez que vengo y hablo con vos, Luis. El tema es que la gente no sabe a lo que hay que enfrentarse y lo que hay que enfrentarse son unos desequilibrios gigantescos, enormes. Subir la tasa de interés más del 20% y devaluar 25%, lo único que está metiendo es más presión a la inflación en los próximos meses. Porque esto técnicamente también hay una bola de las LELIQs que se dejó de hablar en la Argentina y que son una enormidad de pesos que también va a haber que resolverlo. Entonces, yo creo que lo más importante que tiene que buscar la oposición en la Argentina son acuerdos. No sirve absolutamente para nada que sigan peleando cuando yo creo que las visiones políticas entre Bullrich y Milei son similares y la Argentina tiene que intentar de llegar de una vez por todas a algunas decisiones de consenso, por lo menos de un 65-70% de la población, porque si no va a ser ingobernable la Argentina si se da ese escenario. ¿Qué pasa? Pregunta política, en realidad, pobre, no sé si... Claro. ¿Qué pasa si el próximo presidente dice, yo voy a estar 4 años nada más? A la política le conviene que esto se arregle. Hagamos lo que haya que hacer, no me cascoteen tanto. ¿Puede funcionar eso? ¿Puede funcionar la Argentina en un escenario así? No, eso no lo puedes decir nunca. Porque primero que el Porque presidente el día que asume... día uno, ¿no? Claro, el presidente el día que asume ya está perdiendo poder. Imagínate si encima dice yo en 4 años me voy seguro. Entonces que yo no sé, a mí me gusta lo que dice Pancho, porque digo, sería tan inédito no, sería inédito que un tipo venga y diga, mire, yo me voy a ir en 4 años a mi casa. Voy a hacer todo el laburo que haya que hacer para que fundemos a partir de este momento una nueva Argentina. Yo no sé si es tan patorrenco, che. Con eso, Temer metió 2 reformas. Claro. Sí, a mí me cuesta pensarlo sobre todo por la situación de la Argentina y porque claramente acá tenés también una persona que está insertándose en la política, pero no deja de ser un outsider. Temer ya era político, o sea, digo, acá hay una diferencia abismal. Acá lo que está pasando es que está vibrando y resquebrajándose los partidos políticos tradicionales en la Argentina. O sea, 30% de la Libertad Avanza es un mensaje sobre todo para Juntos por el Cambio, que decían que tenían ganada la elección de antemano hace 2 años atrás. Entonces, yo ese escenario realmente me cuesta mucho porque es sumarle una condición más, Una debilidad. una debilidad más a un gobierno que está llegando y que puede llegar con condiciones realmente dramáticas para la Argentina. Déjame sumarlo a Esteban Lafuente, que ahora sí está en la redacción del Diario de la Nación, para que nos cuente qué sabemos de Washington y Massa. Buen día, Nación. Chiquilín, ¿cómo anda? Hola Luis, Fran, ¿cómo andan todos por allá? Buen Muy día bien. para ustedes. Ya está el ministro Massa, ¿verdad? Así es, y llegó mañana, es el día clave porque mañana es la reunión del directorio donde se estima que se va a aprobar este desembolso inicialmente de 7.500 millones de dólares y con ese aval y en ese diálogo que Massa va a mantener con gente del fondo y gente del Departamento de Estado de Estados Unidos, se van a empezar a diagramar qué tipo de medidas o de margen de acción va a tener el gobierno pensando en las consecuencias que tuvo las elecciones y después la devaluación que aceleró la inflación y demás. Se habla de que a partir de ahí habría anuncios todos los días, toda la semana que viene, pensando en eventualmente una suma fija, qué margen va a tener el gobierno para intervenir en el dólar con parte de los fondos que queden remanentes después de que se hace el desembolso, giran los fondos del Fondo Monetario. Con eso Argentina devuelve parte de lo que tomó a la CAF, el swap con China, el préstamo con Qatar y a partir de ahí se habla de que habría una especie de bandas de intervención similar a lo que tuvimos al final del gobierno de Macri para intervenir sobre el dólar pensando en llegar a las elecciones donde el tipo de cambio se mantendría en estos 350 pesos en principio hasta octubre y que a partir de ahí sí, por lo menos esto es lo que plantean desde el gobierno, volvería este esquema de devaluaciones diarias ajustando con la inflación. ¿Eso se va a resolver todo mañana? ¿O es...? Sí, en principio, esto es lo que no, Fran, esto es lo que de alguna manera fue a buscar también en ese aval más político que técnico. El fondo va a salir mañana
una vez que se concrete la reunión del director y se confirme el desembolso a partir de la revisión del acuerdo, este documento del Staff Report donde está la letra chica, son un montón de páginas donde el fondo punto por punto describe la situación de la Argentina, describe las vulnerabilidades y habla también el gobierno en este acuerdo que se mantiene, serían estos 7.500 millones de dólares y en parte también en qué medida el fondo avala o autorizan este tipo de medidas pensando en cómo la aceleración de la inflación después del salto del tipo de cambio, que fue también otro guiño u otro pedido al fondo, las consecuencias que tuvo en la economía y qué margen tiene el gobierno para resolverlo desde el punto de vista económico con el aval sí político del Fondo Monetario. ¿Cómo reaccionás frente a esto que está contando Esteban como información? Es un acuerdo que nació en el fracaso. El problema somos nosotros, que las cosas nos siguen subiendo todos los días y que Argentina no tiene ningún tipo de rumbo. O sea, son mensajes políticos, está bien lo que está haciendo Massa, porque sabe que si no tiene el aval del fondo, a octubre puede llegar con una economía absolutamente mucho más deteriorada, pero la verdad que no hay sustento, no tiene sustancia ese acuerdo con el fondo, nunca tuvo sustancia, sabíamos que no lo iban a cumplir, no cumplió ninguna de las tres metas, ni la fiscal, ni la monetaria, ni la acumulación de reservas. Y el problema es que la Argentina se sigue guiando que el fondo va a ser el que va a resolver todos los problemas de nuestro país. Cuando nació, hemos tenido más de 24 acuerdos de distinta índole con el Fondo Monetario Internacional y nunca hemos podido lograr los resultados que esperamos. Entonces, que ahora lo vayamos a lograr, realmente es difícil pensarlo. Claro, no hay otro país que tenga 24 acuerdos con el fondo como tenemos nosotros. Mirá, y hasta más, la Argentina fue uno de los primeros miembros allá por casi 1960, 1950 y pico, lo cuento ahí en mi libro, pero sí hemos tenido una diversidad de acuerdos y propuestas y con distintas, digamos, mecanismos también y la verdad que han sido realmente, nunca hemos logrado estabilizar la Argentina y ahí es donde yo creo nuevamente que me parece un tema central y una reflexión que ojalá que se dé el día post-noviembre o post-octubre. Ojalá que se lleguen algunas decisiones consensuadas entre la oposición de la Argentina hoy para que una vez por todas podamos tener algunos lineamientos certeros hacia adelante. ¿Qué medida? Bueno, la baja del gasto público tiene que ser un tema central en la agenda y en eso he escuchado las propuestas económicas de Bullrich, me he juntado con economistas del equipo de Bullrich y ni hablar también con la parte, digamos, de Javier Milei. La Argentina no tiene espacio para seguir gastando lo que está gastando. Entonces, la sociedad argentina también, imagino que ha evolucionado, porque la realidad es que el 16 ahora, que van a pasar casi 8 años, al 24, ya se hablaba del tema del gasto como un problema central. Macri hablaba del tema del gasto y una de las cosas que se criticaba es que él había bajado el gasto de manera gradual y no lo había hecho de manera, digamos, de shock. Pero él termina dejando prácticamente un equilibrio fiscal primario allá por el 19. Espero que la sociedad argentina una vez por todas, o creo entender que eso hay que una vez por todas resolverlo. Y después la parte monetaria, de la cual también he venido muchas veces, presenté mi libro acá, el tema de dolarización. Es un tema central en la agenda de la Argentina, pero para que entendamos bien, la dolarización está inmersa hoy en la discusión de política económica de nuestro país por la falta de política de Estado, por la falta de entendimiento, por la falta de reglas claras. Frente a ese escenario, la dolarización es una opción. Porque el otro día tuve la suerte, te escucho seguido, y había un ex representante del Fondo Monetario Internacional diciendo que era una pésima idea dolarizar. Todos aquellos que hablamos de dolarización entendemos las limitaciones. Nadie está enamorado de la dolarización. ¿Quién puede estar enamorado de una propuesta económica que te corta un brazo y te deja y te limita, digamos, el accionar monetario? Y eso hemos sido muy objetivos siempre diciéndolo. El tema es que la Argentina no tiene las otras opciones. No las tiene. La Argentina no tiene la opción de Chile. Bajar 10 años la inflación, andar a decirle a la sociedad argentina, ajustarle el país y después en 4 años se inmola, como ustedes dicen, que puede venir el próximo gobierno y vuelve dentro de 4 años el kirchnerismo Massa.
ya sabemos que van a gastar más y van a emitir más. Dame un segundo que lo despido, Esteban. Esteban, ¿qué más tenemos que...? Si querés agregar algo a lo que dice Alfredo y más información, con gusto. No, lo escuchaba y el plan también, cuando uno mira las conclusiones y un poco las medidas que avala o autoriza o pide el fondo, y también con sus reuniones, porque no olvidemos que la semana pasada fue virtual, pero también tuvieron un encuentro con el equipo, parte del equipo económico de los asesores que rodean a Javier Milei, está planteado como una especie de periodo de transición, pensando en que los incentivos ni de la Argentina ni del fondo es que este acuerdo se caiga y que eventualmente sí, cuando un nuevo gobierno ya asume, y ustedes hablaban del periodo de 4 años, sí, rediagramar el acuerdo y pensar en medidas o planes más a largo plazo, no en estos meses que quedan de transición hasta las elecciones. Por eso es que tampoco hay, él decía que hubo medidas o puntos que no se cumplieron en el acuerdo. El plan en este contexto es que no haya un deterioro mayor y eventualmente después sí renegociarlo. Bien, gracias, Esteban. A ustedes. Un placer. Bueno, digan algo optimista porque me angustio yo cada vez que hablo de la Cayó economía. 2 pesos el dólar. ¿Ha visto? Mirá, 718. 718. Sí. Ya está. Ya está. claro. Ya está. 7,18, qué locura, qué bárbaro, ¿no? La Argentina, ¿a dónde hemos llegado? Es increíble. Es increíble. Pero déjame que cierro con esta conclusión porque me parece muy importante. El tema de bajar la inflación. Primero, la dolarización no es mágica. Al contrario, es un régimen monetario súper inflexible y súper demandante, súper desafiante. Claro. Aquellos que hablan de magia de la dolarización o facilismo es porque no la estudiaron y realmente no saben las consecuencias que puede dejar en el mediano y largo plazo. Total. Y lo segundo, que ahí sí creo que la Argentina hoy, con este régimen de más de 200 puntos de inflación, porque voy a volvértelo a traer a colación, cuando vine y te decía 80 en el 2022, perfecto. te parecía una locura. ¿Sí? Y ahora te digo 200 y ya no te parece tan loco. Y ni hablar que capaz en unos meses te diga 300 o el número que sea. Pero la Argentina va camino a 200 puntos de inflación. Cuando vos tenés un régimen inflacionario tan elevado y con tanto deterioro monetario y fiscal, no tenés tantas herramientas para solucionar el problema inflacionario. Ahí sí la dolarización, un régimen muy inflexible, otra caja de conversión también, realmente puede hacer bajar drásticamente la inflación en Argentina. ¿Dónde te lee la gente si quiere seguirte? Romano Al en Twitter es donde publico la mayor información Romano económica. Al. Romano Al. Ahí está, para que lo sepas. Siempre un gusto verte. Gracias, Luis. Hasta Gracias. luego, que sigas bien. 2:35 de este medio. ¿De qué cuadro es usted que no le pregunté? De Quilmes. Pero sí, No me inspira nada, no sé nada, no me sé otra cuestión. No, pensé que era